Continuamos con nuestros estudios, los 28 escalones a la salvación. Ya miramos 10. Hoy nos toca mirar el 11º, o el número 11. El escalón a la salvación número 11 titula Crecimiento en Cristo. En el anterior estudio, nosotros hablamos acerca de cómo vivir la experiencia de la salvación. Pero la pregunta es, ¿cómo conservarnos cada día también salvos? Para eso necesitamos crecer en Cristo. ¿Has visto a un niño? Cómo a veces cuando empieza a caminar o está empezando a caminar, da algunos resbalones, se cae, llora, otra vez se levanta, se cae, otra vez llora, se levanta. Pero esa experiencia es cada instante, constantemente, hasta que llega el punto en que el niño aprende a caminar. Bueno, crecer no es fácil entonces, ¿verdad? Hoy veremos cómo crecer en Cristo. Vamos al texto bíblico entonces. Efesios capítulo 5. Allí en el capítulo 5, el versículo 1, dice así: Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces, uno de los secretos para poder vivir con Cristo, para poder crecer con Cristo, es imitar a Jesús. Hace un par de estudios atrás, hablamos de que Jesús fue completamente ser humano como tú y yo, y que siendo ser humano, nos demostró que se puede vencer el pecado, que se puede vivir tranquilamente, sin ofender, sin decir palabras soeces, sin vivir una vida mundana. Mira, ser imitadores de Cristo es hacer lo que Él hizo. ¡Wow! ¿Y cómo puedo ser un buen imitador de Cristo? Hoy vamos a abrir varios textos también. Entonces vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Allí en Juan capítulo 15, versículo 5, el texto dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes los pámpanos. Yo soy el tronco principal, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Primer secreto para crecer con Cristo o para crecer en Cristo es permanecer en él. Cada día, no separarnos de Cristo. A cada instante. Recuerda el niño, se cae, llora, pero se levanta. Hoy te levantaste, le entregaste la vida a Cristo. Resbalaste, cometiste un pecado. Vuelve a Cristo, permanece en Él, sé constante, porque la Biblia dice que solo permaneciendo en Cristo podemos ser salvos. El que permanece en mí y yo en Él, dice Cristo. No solo es intentar vivir como Cristo vivió, sino hablar con Cristo, invitarlo a nuestra vida. Recuerda, permanecer en Cristo. Hay otro texto más. Allí en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Este texto de Salmos 119, versículo 105, nos habla de una pauta más de cómo permanecer en Cristo. El texto dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabes, este es un gran secreto. Lámpara es a mis pies tu palabra. Permanecer con Cristo hoy en día parece que es difícil. Pero el secreto número 2 dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Ya no podemos escuchar a Jesús hablándonos cara a cara o hablándonos directo al oído, pero sí podemos escucharlo hablando por medio de su palabra, la Biblia. Por eso el salmista dice que lámpara es a mis pies tu palabra, y es como una lumbrera que ilumina mi camino. Cada día invita a Jesús que entre en tu vida, pero abre su palabra para escucharlo también. ¿Recuerdas el texto anterior? El que permanece en mí y yo en él, dice el texto. ¿Cómo Jesús puede entrar en mi vida? A través de su palabra, la Biblia. Entonces,
para poder vivir como Cristo vivió, para ser un buen imitador de Cristo, para llevar una buena vida cristiana. Recuerda permanecer con Cristo todos los días, leyendo su palabra. Un texto más. Vamos a volver al libro de Efesios. Allí en el libro de Efesios, en el capítulo 5 con el que comenzamos. Efesios capítulo 5, versículo 19, el texto dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Permanecer con Cristo, estudiando su palabra y cantando himnos, cantando cánticos. La Biblia dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No con cualquier canción. No con cualquier letra. La Biblia dice con himnos espirituales, con cánticos espirituales. Alaba al Señor. Permanece en Él cada día. ¿Quieres un secreto más? Para permanecer en Cristo, firme, para no caer. Y si caes, para volver a levantarte con más fuerza. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 25, vamos a encontrar también una pauta, un secreto más para permanecer en Cristo. El texto dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El texto en el inicio dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Vivir una vida solitaria, tratando de llevar un bienestar con Cristo. A veces la soledad mata. Tú y yo necesitamos sociabilizar. Descubrir que en este mundo hay más personas que al igual que tú, que al igual que yo, aman a Cristo y desean permanecer en Él cada día. Y el texto dice: congregándonos, juntándonos. ¿Has visto a algún jugador de fútbol corretear solo en toda una cancha detrás de la pelota? No, ¿verdad? Necesitan ser más. Un equipo dentro de una cancha necesita conformarse de 11 jugadores y el equipo adversario también. Tienen que haber 2 equipos de 11 jugadores en una cancha de fútbol para jugar un buen partido de fútbol. Una persona no podría hacer un partido de fútbol solo. Bueno, tú y yo, que ahora conocemos a Cristo y que estamos deseando permanecer en Él, no podemos hacerlo solos. Necesitamos de otras personas también. Por eso es bueno congregarnos en un templo. Hay personas que dicen: no, yo no necesito ir a una iglesia. Con que yo ame a Dios y Él sepa que yo lo amo es suficiente. Pero sabes, necesitamos motivarnos. Necesitamos escuchar a otras personas que también, al igual que tú y yo, tienen dificultades para seguir adelante, pero no se rinden. Así que no te olvides congregarte en un templo. Es necesario. Es bueno para nuestra vida espiritual, para motivarnos también, para esperar juntos a Cristo en su segundo retorno. Un texto más, allí en el libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 16. Mateo capítulo 7, versículo 16. Vamos a encontrar un secreto más para nuestra experiencia cristiana. Nuestra experiencia en el crecimiento cristiano. Allí el texto dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos. Y el versículo 20 termina diciendo: así que, por sus frutos los conoceréis. Como un buen árbol que creció, que se hizo grande, enorme, necesita dar buenos frutos. Tú y yo necesitamos dar buenos frutos cristianos. No te puedes quedar callado con esto que te está haciendo feliz. Tiene que dar frutos. ¿Me entiendes? Permanecer en Cristo, ser imitadores de Cristo es permanecer en Cristo, leyendo su palabra, cantando himnos, cantando cánticos, congregándose con otras personas que también lo hacen, que aman a Cristo y dando buenos frutos.
crecer en Cristo contrae muchas otras cosas más. Pero hoy yo quiero mencionarte estas que hemos leído en la palabra de Dios. Para terminar nuestra meditación, quiero leerte Mateo capítulo 7, versículo 21 ahora. El versículo 21 dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este mundo vas a encontrar a muchas personas con el título en la frente de cristianos, pero no todos viven una verdadera vida cristiana. El texto dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Te vas a encontrar con muchas personas que profesan seguir a Cristo, pero que su vida no es ser imitadores de Cristo. No te preocupes, tú sigue adelante, tú sigue firme, tratando cada día de permanecer en Cristo. Yo te invito a que comience de ahora en adelante tu aventura con Cristo, de permanecer en Él, de leer su palabra, de cantar cánticos a Dios, de congregarte en un templo y sobre todo, como dice la palabra de Dios, dar buenos frutos. Que el Señor te bendiga en tu nueva experiencia con Cristo entonces. Nos vemos en el próximo estudio. Chao.